El síndrome parenquimatoso, ¿no? Para estudiarlo mejor, lo vamos a dividir en síndrome de condensación, síndrome intersticial y el síndrome cavitario. En este grafiquito es una neumonía, ¿no? Neumonía de tipo lobar, que esto es clásico, que lo veas en la placa radiográfica, ¿no? Paciente inmunocompetente, así bonito. Y hay pacientes que tienen patología de fondo, de repente un HIV, y ya es una neumonía ya difusa, ya no es así bonito dibujado, circunscrito. Acá tenemos un pulmón colapsado, ¿no? Colapsado, ¿por qué? Por un neumotórax. Entonces este neumotórax hace presión y ya el pulmón chiquitito no lo deja respirar. Hay que ponerle un tubo de drenaje torácico. En la fisiopatología del síndrome de condensación, ¿qué viene a ser el síndrome de condensación? Como sabemos, habíamos visto la imagen, lo normal es tener el alveolo. Ese alveolito está separado por los tabiques interalveolares, toda esta parte intersticial, ¿no? Que está de tejido, que lleva vasos sanguíneos, células. Entonces cada vez que entra el aire, hace la hematosis, ¿no? El recambio, ¿no? De aire, pero si todo este componente de alveolo y parte intersticial se llena de secreción por una infección, en este caso una neumonía, aquí vemos la gráfica, lo normal, la cavidad, los espacios y acá los vasos sanguíneos que se encargan del recambio gaseoso. Si todo esto llega un virus, entra el H1N1 en pacientes ancianos con diabetes, afecta en forma difusa todo el parénquima pulmonar, inflama toda la mucosa alveolar, se llena de secreciones, no puede defenderse y se llena todo. Entonces todo va a salir incluso hasta el intersticio. Entonces eso va a formar lo que es el síndrome de condensación, en el cual hay una inflamación del parénquima pulmonar que abarca alveolos, con migración de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Tanto que también va a los espacios alveolarios junto con líquido exudado del tejido afectado, más los microorganismos. Aquí la permeabilidad de las vías aéreas de conducción son responsables de los hallazgos semiológicos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que aquí está comprometido, entonces al momento de auscultar, las anormalidades de la auscultación, hasta incluso la percusión, la palpación y la apreciación, las voy a encontrar a este nivel, cuando es algo localizado. Encontraré que aquí, en este caso, en un síndrome de condensación, las vibraciones vocales pueden estar disminuidas como aumentadas, ¿no? Generalmente, a veces cuando transmiten, cuando hay broncograma, van a estar aumentadas. Podemos encontrar pectoriloquia, ¿ya? Vamos a encontrar un soplo tubárico, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, hay una infiltración del tejido del parénquima pulmonar, el cual va a formar, de forma la famosa hepatización, que lleva el síndrome de condensación. ¿Qué más? Ese es uno. La otra manifestación que tenemos viene a ser la telectasia. Esta telectasia viene a ser un colapso del alveolo. O sea, imagínense que tenemos un globo. Soplan el globo, se infla, lo sueltan, devuelve el aire, lo vuelven a inflar. Entonces, imagínense que así de esa forma es el alveolo. Sopla, deja salir el aire, ¿no? Entra el aire, sale, entra el aire, sale. Pero si a ese globito lo tapas, lo obstruyes, entonces el globo se va a colapsar, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso es atelectasia. La atelectasia se da por una obstrucción, puede ser a nivel del bronquio, de un tamaño mediano o grande, o de tipo de relajación, donde es producido por líquido o aire, en este caso del pulmón colapsado. Acá en esta imagen, vimos acá, aquí está colapsado, es una telectasia de tipo por relajación, porque esto se llena de aire y lo pega. Entonces es un alveolo pegado, pero no porque se haya obstruido su conducto, sino por compresión, ¿ya? O sea, tipo relajación, producido por líquido, aire. El cicatrizal está pegado, pero por una cicatriz, caso de tuberculosis, o por compresión extrínseca. ¿Qué? Tumores. Los tumores también. Entonces, vemos acá que las atelectasias, ¿no? Son estas líneas de acá, se pega el parénquima, entonces se ve más radio opaco en esta zona, ¿no? Entonces aquí también en la placa, aquí en este lado de acá podemos ver signos de atelectasia. Entonces aquí podemos ver que aquí se ha obstruido en la primera por obstrucción,
entonces ya no expande toda esta zona, es una atelectasia por obstrucción. Aquí en esta imagen de acá, si tenemos algo que esté comprimiendo, ¿no? Por ejemplo, una atelectasia por compresión, y aquí por contracción por cicatrices, ¿no? Porque eso es, por ejemplo, un ejemplo de tuberculosis. En la etiopatogenia del síndrome de condensación generalmente viene a ser por causa infecciosa, ¿no? Esta causa infecciosa va a llevar a una neumonía. ¿Qué más? ¿Quién más me va a llevar un síndrome de condensación? El tumor. ¿Por qué? Porque este cáncer de pulmón va a llenar, estas células tumorales llenan los espacios alveolares. Entonces este espacio alveolar que tiene que estar vacío está lleno de puro células tumorales. ¿Qué más? Hemorragias alveolares, enfermedades colagenopatías de una granulomatosis de Wegener, un Goodpaster, entonces está en su fase activa, ¿no? Se llena de sangre, entonces va a causar también un síndrome de condensación. Edema pulmonar puede ser cardiogénico o no cardiogénico. No cardiogénico, enfermedad de monja, que ya lo vamos a ver. Neumonitis no infecciosa, puede ser en este caso por químico, ¿no? Inhalación de tóxicos. Atelectasia. En este caso puede ser por tumores bronquiales que obstruyen la luz bronquial, cuerpos extraños, un mocoso se pasa una canica, ¿no? Ahí, es cierto, le va a llegar. Entonces van a ver por secreciones espesas. Tenemos secreciones espesas. ¿En qué vemos esto? Pacientes que están intubados, entonces el tubo endobronquial, eso se llenan también de tapones. Y entonces si no hay una buena aspiración se va a formar un moco. Acuérdense que el tejido respiratorio se encuentra constantemente produciendo moco. Este moco se vuelve espeso, como un tapón, como un borrador. Y al momento de que si no se aspira bien, va a tapar el tubo y se obstruye. Y se ahoga, literalmente. ¿Qué más? Relajación como neumotoras, derrame pleural, cicatrizar, consecuencia de la compresión del parénquima por fibrosis, compresiones extrínsecas, elevación del diafragma, por ejemplo en pacientes que tienen un hepatocarcinoma, ¿no? Hay elevación del diafragma, o también pacientes con ascitis, es una ascitis gigante, hay una menor disminución de la ampliación del tórax, pacientes con obesidad mórbida también, que va a causar una distensión abdominal. Entonces, eso viene a ser una decondensación por un cáncer de pulmón, ¿no? Esta se va reproduciendo, va creciendo y te va a obstruir el bronquio. En este caso, la clínica, que va a ser un paciente con tosedor crónico, que incluso puede tener dolor, puede toser sangre, ¿no? Entonces, cuando usted tiene sangre, pérdida de peso, dolor, hay que pensar en cáncer. Y también, aparte de nuestro medio, hay tuberculosis, ¿ya? Entonces, en la placa radiográfica ustedes van a ver masa, una masa grande. Entonces, cuando vean masa, sospechen de tumores, ¿ya? Un cáncer. Pero acuérdense que para tener esa masa grande ya debe tener todo un cortejo clínico, ¿eh? Baja de peso, dolor, ¿no? Entonces, en las manifestaciones clínicas va de acuerdo a la magnitud del compromiso pulmonar. Si es pequeño, si es grande, el tiempo de evolución, si es de un día, 2 días, semanas, meses. La disnea con patrón ventilatorio de tipo restrictivo, taquimia, hipopnia, patrón restrictivo es característico en pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales, ¿ya? Porque el patrón obstructivo lo encontramos en pacientes con asma bronquial. Puede haber dolor torácico tipo punzante, tos con expectoración herrumbrosa, verde, ¿no? Fiebre por la infección. Lo clásico en pacientes que tienen neumonía lobar, vamos a encontrar la fascia neumónica, ¿no? En el cual va a estar un eritema malar rojo los cachetitos. ¿Qué más? Cuando el paciente está con toda esta infección, afloran más las enfermedades que tenemos dormidas, tipo herpes, le empieza a salir su herpes labial, ¿no? Y si se complica con su erisipela incluso. ¿Qué más? Si es un tumor a nivel del ápice, del vértice pulmonar, va a estar con un dolor en la parte superior o malgia. Esto es clásico en el tumor de Pancoas, el síndrome de Porford-Petit, de Claude-Bernard-Horne, que en este caso van a tener ya compromiso neurológico. Entonces acá tenemos una niña con fascia neumónica, ¿no? Sino que en blanco y negro, no podemos ver lo del eritema de sus cachetitos. Aquí, por ejemplo, es un paciente con tosedor, ¿no? Clásico la tos seca, ya el dolor de cabeza cuando tienen fiebre. Ustedes lo van a ver al paciente que está rubicundo.
incluso diaforético, ¿no? Entonces, eso cuando ustedes lleguen en su sala de hospitalización o sala de emergencia, van a ver clarito, está eritematoso, caliente, diaforético, lo ven con dificultad respiratoria, o sea, este paciente está probablemente causando como un curso infeccioso, hay que ver si vía respiratoria está alta o baja, ¿no? Entonces, dentro de los hallazgos que vamos a tener, fiebre. ¿Qué más? Frecuencia respiratoria aumentada, la taquipnea, la matidez a la perfusión. Normalmente a la percusión vamos a encontrar un tórax timpánico, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el aire que se encuentra ahí. Entonces, es timpánico, como un cajón. Cuando toca el cajón, esa resonancia van a encontrar. Pero si este parénquima pulmonar está infiltrado, está en su fase de hepatización, ya sea roja, gris por la neumonía, entonces a la percusión ya va a ser mate. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con neumonía, aprovechen y percutan el pulmón normal para que escuchen la resonancia de lo timpánico y percutan a nivel de donde está la condensación. Ahí van a sentirlo, van a escucharlo mate. Ustedes tienen que desarrollar esa diferencia en el oído, cuando es timpánico, cuando es mate. Entre ustedes se van a percutir solo timpanismo, ¿ya? Pero la matidez incluso lo pueden, para que semejar nivel de reborde hepático, ahí le pueden encontrar mate para que diferencie, ¿ya? ¿Qué más vas a encontrar? Estertores crepitantes, ¿no? Que son finos. Ustedes se cogen el pelo y lo frotan en su oído, es finito, o sea, es ese roce, ese es el crepitante, ¿ya? Mientras que los subcrepitantes son más gruesos y lo encuentras en los dos tiempos, la inspiración y la expiración, mientras que las crepitantes lo vas a encontrar en la inspiración. ¿Qué más? La egofonía, como sonido de cabra, ¿no? Le pueden decir entonces al paciente que diga ¡eh! Entonces van a escuchar un sonido normal a nivel de la zona de condensación. Entonces estos son signos clínicos que ustedes van a encontrar en un paciente con neumonía. A la palpación vamos a encontrar que esa fase ya no se, donde está condensado ya no se va a ampliar bien. Entonces va a haber una reducción en la expansión pulmonar si le hacen una antero-posterior o a nivel de costado de lateral. ¿Qué más? Va a haber un aumento de las vibraciones vocales porque esto va a transmitir más, ¿ya? A la percusión van a encontrar una matidez o submatidez. A la auscultación van a ver que no pasa bien el murmullo vesicular, va a estar disminuido. Y lo que van a escuchar típicamente es el soplo tubárico. Un soplo tubárico en A. O sea, ustedes escuchan en el otro pulmón, va a pasar bien, pero en esa zona, por eso que semiológicamente lo describen soplo tubárico pulmónico, soplo tubárico en A. ¿Qué más? La broncofonía, la pectoriloquia áfona. ¿Cómo es la pectoriloquia áfona? ¿No? A veces cuando el paciente tiene un poco de derrame pleural, entonces se pone en el borde, imaginemos que este tamaño es el pulmón, ¿no? Esta parte de acá está normal, pero esto está comprometido. Ustedes le ponen en este ras el estetoscopio, la campana del estetoscopio. Entonces le dicen que diga 33. Entonces, vale, en voz bajita, 33, una voz cuchicheada. Y en esa zona se va a escuchar más fuerte. Entonces, una pectoriloquia áfona. Vamos a encontrar estertores crepitantes. ¿Qué más? En la telectasia por colapsos importantes, a la inspección van a encontrar una retracción del hemitórax, ¿ya? Una parte que no se mueve, ¿no? ¿Qué más? Si es obstructivo, hay reducción de la ventilación, con disminución de la expansión, una menor expulsión y reducción o abolición de las vibraciones vocales, porque ya no pasa el aire. Puede encontrar incluso un silencio auscultatorio, depende del nivel de la obstrucción. Soplo tubárico, en la telectasia también por compresión. Soplo pleurítico o anfórico, ese es característico en derrame pleural o también en neumotórax. Entonces lo encontramos más justo a nivel de la curva de Damasov, el soplo pleurítico en E. Van a ocultar, por el otro lado, el soplo tubárico en A, este va a ser en E. Así lo van a escuchar, créanme. ¿Qué más? También pueden encontrar pectoriloquia y eugofonía. Entonces, aquí, esta es una placa radiográfica de un paciente que tiene derrame, un derrame pleural. Eso van a ver aquí la curva de Damasov. Entonces, lo normal es que a nivel del diafragma nosotros lo encontramos cóncavo, ¿no? Y con los espacios aquí pinzados libres. Pero cuando hay un derrame, se pierde este pinzamiento. Ya va a haber una curva hacia arriba, convexidad hacia arriba.
Entonces ustedes van a ver que en esta zona de la mitad inferior la amplexación va a estar disminuida, la vibración vocal va a estar abolida, ya no va a pasar nada porque esto está lleno de agua. ¿Qué más? Pueden encontrar soplo pleurítico en él. Síndrome intersticial. ¿Ven? Ya es un compromiso ya difuso, ambos campos pulmonares. Podemos tenerlos en neumonías atípicas. Las neumonías atípicas dan compromiso bilateral, ¿ya? Entonces, el síndrome intersticial es una afectación difusa del parénquima pulmonar. Viene a ser el intersticio, espacio alveolar, espacios aéreos pequeños. Entonces, vemos acá un compromiso difuso. ¿Qué enfermedades me van a causar este tipo de síndromes intersticiales? Una fibrosis pulmonar de tipo idiopática, entonces el paciente ya va a tener signos crónicos de esto, que es un síndrome consultivo, está flaco, caquético, las uñas en vídeo de reloj, va a tener cianosis, incluso puede estar oxígeno en casa. Fibrosis asociada a colagenopatías, artritis reumatoide, lupus eritematoso, estas enfermedades dan fibrosis pulmonar. ¿Qué más? Incluso el uso de medicamentos. El medicamento que ellos usan, inmunosupresores, también te pueden causar fibrosis pulmonar. La miodarona, que es un antiarrítmico que lo usamos en pacientes que tienen arritmia cardíaca, también causan fibrosis pulmonar. Neumonitis por fármaco, ¿no? Sarcoidosis, neumonías eosinofílicas, inhalación de polvos inorgánicos como la neumoconiosis, pacientes que trabajan en las minas, ¿no? Edema intersticial pulmonar en caso de insuficiencia cardíaca, estenosis mitral. Una linfangitis carcinomatosa también te puede dar este tipo de patrón. Neumonitis por radiación. ¿Qué más? Histocitosis X, hemosiderosis pulmonar, enfermedades veno-oclusivas, linfangioleiomyomatosis, proteinosis alveolar e inhalación de polvos orgánicos. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar en un paciente con síndrome intersticial? Clásico, la disnea de esfuerzo, sobre todo que va progresivo. En un inicio, o sea, de repente empieza, qué sé yo, se cansa al caminar 3 cuadras, luego se cansa a caminar 2 cuadras, luego se cansa a caminar 1 cuadra, luego ya no puede salir de su casa, después ya no puede ni levantarse de la cama. Es una disnea progresiva, ¿ya? ¿Qué más? Llegando incluso hasta el reposo. No hay ortomia, tranquilito se duerme de decúbito lateral, decúbito dorsal, ¿no? Ni disnea paroxística nocturna. Esto generalmente es compromisos ya cardíacos, ¿ya? Va a tener una tos seca, el hipogratismo digital o las uñas de reloj. A la inspección, palpación y perfusión no suele haber ninguna manifestación específica, pero sí en la inspección un tórax, ¿no? Caquético, ¿no? Está flaco, consultivo. A la ocultación, estertores, crepitantes tipo velcro, así como los pegapegas, suena grueso, así van a escuchar. Timbre seco, parecido al que haya insuficiencia cardíaca, incluso lo menciono. Entonces tenemos un paciente, ¿no?, con uñas hipocráticas, esto es clásico, incluso con cianosis. Ustedes le ponen el saturómetro, te va a saturar de repente 88%. Le pones en la oreja que está mejor perfundido, 90%, 95%. Entonces ahí ya no hay una buena irrigación, ¿ya? Entonces hay que también saturar en la orejita. Entonces está tosiendo. Ya para estos pacientes ya son dependientes parciales. ¿Por qué? Necesitan de otra persona para que le ayude en sus actividades diarias. Una persona que lo lleve, qué sé yo, al baño, a movilizarse, de repente que también le dé de comer, que le ayude a cambiarse. Dentro de los exámenes auxiliares, ¿no?, la radiografía simple de tórax, podemos ver, si no, el compromiso de un patrón retículo nodular, como estamos observando acá, de forma difusa, ¿no? Y lo vamos a ver mucho mejor en una tomografía pulmonar. O también podemos ver el clásico panal de abeja. Esto es mejor, lo vemos en una tomografía, ¿no?, computarizada. Luego también podemos hacer por ciertas patologías, ¿no?, biopsias, ¿no?, y pueden ser guiadas con tomografía. En los análisis de gases arteriales va a ser característico en la baja de oxígeno, ¿no?, la hipoxia, la desaturación que va a tener el paciente. ¿Qué más? Con o sin hipercapnia o hipocapnia. ¿Qué más? Si es normal el reposo, se debe probar durante el ejercicio. Las pruebas de función pulmonar en este tipo de pacientes que tienen síndrome intersticial va a ser de tipo restrictivo. Esto es clásico y preguntas de examen de admisión, restrictivo, mientras que la del asma es obstructivo. ¿Qué más?
Diagnóstico definitivo por fibrobroncoscopía con lavado del labio, o sea, pulmonar transbronquial, ¿no? Pero ustedes, básico que lleguen probablemente con el examen semiológico, el anterior. Este es un paciente con fibrosis de tipo intersticial, esta es una placa diferente, ¿no? Una placa pulmonar. Vemos que es mujer, ¿no? Acá pueden apreciar las mamas, la silueta que da. En la tomografía pueden ver, ¿no? Es un aumento del patrón retículo nodular, o sea, esta parte más blanca se ve con mayor, más homogénea, ¿no? La diferencia que debería verse más negrito. Ese es el procedimiento de la fibrobroncoscopía, ¿no? En pacientes que tienen un tipo de patología pulmonar para poder llegar al diagnóstico. Si tienen un cáncer pulmonar, entran con el fibrobroncoscopio hasta poder tomar biopsia. Hipotiroideo. El síndrome cavitario. Este síndrome cavitario se caracteriza por, tu mismo nombre lo dice, tener una cavidad mayor de 3 centímetros, ¿no? Que puede ser superficial con contenido aéreo, puede ser de paredes lisas, puede comunicarse con un bronquio. Y lo característico es que al momento de auscultar vamos a encontrar un soplo cavernoso en O. O sea, teníamos el soplo tubárico en A, soplo pleurítico en E y el soplo cavernoso en O, característicos del síndrome cavitario. Esto comúnmente lo encontramos en pacientes con tuberculosis, ¿no? Con sus cavidades, sus cavernas en la parte superior, pero también podemos encontrarlo en pacientes que tengan hidatidosis pulmonar, ¿ya? Que ya evacuado. Diagnóstico diferencial con componentes inflamatorios, granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, con cáncer tipo broncogénico necrosado o metástasis necrosadas, infecciosas como absceso pulmonar, ¿no? Tuberculosis, micosis, también parasitosis. Entonces es muy importante los datos que nosotros le saquemos en la anamnesis, ¿no? Micosis y parasitosis si vienen de la selva, al examen físico y los exámenes complementarios. Entonces acá es una placa pulmonar, ¿no? Podemos apreciar acá estas cavidades, ¿no? Unas cavernas, tiene varias cavernas. Aquí en la tomografía es más grande. Aquí tenemos un quiste hidatídico, ¿ven? ¿Sabes dónde? Acá se pone, mira. Con su nivel. Acá hay un huequito. ¿Alguna pregunta?